trato de chequear, a ver, lo agrego a la transmisión, a ver si por lo menos nos está escuchando el doctor. Claro, podemos hacerlo por audio, tipo claro, entrevista. Claro. Diego, ¿nos escuchás ahora? Hola. Ahí estamos. ¡Qué suerte, Diego! Al fin. Volvimos. Tenemos tantas preguntas para vos que te vamos a exprimir, prepárate. Diego, ¿por qué donar médula? ¿Qué pasa con la médula? ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué puede salvar una vida? Te metí como 5 preguntas en una, es la ansiedad, Diego, de que nos cuentes. Bueno, buen día a todos. Bueno, ahora estamos cerca de conmemorar la fecha del Día del Donante Voluntario de Médula Ósea, ¿sí? Bueno, la médula ósea, que es como lo conocen la mayoría de las personas, científicamente les decimos células progenitoras hematopoyéticas, ¿sí? ¿Qué es esto? Son las células que están encargadas de la producción de todas aquellas células que componen la sangre, ¿sí? De los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos y de las plaquetas, y que son importantes en algunas personas que tienen problemas como insuficiencias medulares, leucemias, linfomas y demás. Hoy por hoy se realizan ciertos tratamientos como quimioterapias y a veces necesitan consolidarse, finalizar el tratamiento con un trasplante de médula ósea. En general es poco frecuente encontrar donantes que sean compatibles, y cuando no encontramos donantes compatibles entre los familiares directos, que principalmente son los hermanos de los pacientes, recurrimos a los donantes no emparentados, ¿sí? Estos donantes no emparentados son todos los donantes que se registran en las bases de datos del INCUCAI, ¿sí? Hay distintos centros de donación, ¿sí? En NOCEP tenemos 2 centros de donación, en el Hospital Fleming y en el Hospital El Carmen, y también existen los centros de donación que dependen del Centro Regional de Hemoterapia. En todos esos lugares, uno cuando va a donar sangre voluntariamente o para reponer sangre de algún paciente, se puede dejar registro como donante voluntario de médula ósea para eventualmente algún paciente. Bien. Diego, ¿es simplemente sacar un poco de sangre o es un poquito más complicado? Porque por ahí el mensaje que hay oficialmente, sobre todo de las entidades, los hospitales, las fundaciones, es que es muy sencillo. Pero si es tan sencillo, ¿por qué la gente no lo hace? ¿Y si dona sangre, por ejemplo? Hay poca concientización sobre el tema. A ver, la donación de médula, inscribirse como donante de médula ósea es meramente un trámite, ¿sí? Es requisito que para poder inscribirse como donante de médula ósea previamente haya donado sangre, es decir, al momento de la inscripción tiene que donar sangre para evaluar la tolerancia del donante a esa pérdida de volumen, ¿sí? Al momento de esa donación, lo que hacen es completar un formulario con los datos personales, datos de contacto, y se toma una muestra, una muestra para hacer determinaciones de serología de las enfermedades que son transmisibles por la sangre, y para hacer estudios de compatibilidad con algún potencial paciente receptor. Esas muestras se envían al INCUCAI y se suben esos datos que se obtienen de esas potenciales compatibilidades a una base nacional que a su vez se comparte de forma internacional. Es decir, si existiese compatibilidad de ese donante con algún paciente de Argentina o del exterior, se efectúa esa donación. Ahora, cuando vamos a hacer la donación de médula ósea, cuando ya hay alguien con quien somos compatibles, se lo cita al donante, se confirma su deseo de donar estas células progenitoras, ¿sí? Y se lo cita para estudiarlo nuevamente y ver que ese donante esté sano, ¿sí? Porque puede haberse inscrito hoy y en 10 años convertirse en donante efectivo, digamos. Claro. Si el paciente, si el donante está en condiciones de donar, bueno, ahí se inicia el proceso de donación de médula ósea. Bien. ¿Y en qué consiste? Te preguntaba, Ale, si es un procedimiento complicado, porque estábamos viendo fotos por allí que seguramente vos también podés ver.
¿Cómo es? Si lo puedes explicar en pocas palabras. Bien, el procedimiento consiste básicamente en estimular a las células que están alojadas en la médula ósea para que éstas salgan a la circulación periférica, ¿sí? Normalmente estas células están guardaditas en los huesos planos en el adulto, es decir, los huesos, las costillas, el esternón, en los huesos del cráneo y en las vértebras, ¿sí? ¿Ah? Esas células tienen que salir a la sangre, tienen que salir a la circulación, y para lograr eso se estimulan con unos medicamentos que se colocan en inyecciones como si fuese la insulina. Ujú. Es algo que se coloca de forma subcutánea, ¿sí? Se hace una estimulación durante 5 días para que esas células salgan a la circulación, y una vez que las tenemos circulando por la sangre del donante, se conecta el donante a una máquina que saca solamente estas células precursoras del torrente sanguíneo, y el resto de la sangre lo devuelve. Ajá. Antiguamente se hacía con la punción de la cresta ilíaca, es decir, se hacía punción del hueso y se aspiraba la médula ósea. Claro, que es lo que Eh, veíamos ahí, Diego, que se colocaba una aguja a nivel de la cintura, ¿no? exacto, los huesos de la pelvis, en Los realidad. huesos de la pelvis, ahí está. Eh, Eso hoy por hoy es muy poco frecuente de hacerlo para el procedimiento de donación de células progenitoras, sino que se Ajá. extraen por esta máquina, que es un separador celular, se llama, mediante aféresis, es decir, saca solamente las células precursoras, y el resto de los componentes de la sangre los devuelve al mismo donante. Por eso Ah, necesitamos un periodo previo a la donación de estimulación para que estas células salgan a la sangre. ¿cuánto lleva aproximadamente, cuánto tiempo lleva para desmitificar, ¿no? Todo este proceso? 5 días previo a la estimulación, o sea, de estímulo de las células progenitoras para que salgan al torrente sanguíneo, y la colecta dura, dependiendo de los accesos vasculares del donante, pero 2 horas más o menos. Bien, Dos horas. una vez que termina el proceso, ¿no? El donante sufre algún dolor, eh, por ejemplo, o tiene que hacer alguna dieta especial o algo por el estilo. Para nada, si alguien ha donado alguna vez plaquetas, es un procedimiento muy, muy similar a la donación de plaquetas. Es un pinchazo en cada brazo. Por uno de los accesos, la máquina extrae sangre, y por el otro devuelve el resto de los componentes que no le son útiles Ujú. a la máquina para la donación. Bien. Y te hago una consulta más, perdónale, pero es que viste que muchas veces desconocemos estas cosas. Sí, sí, sí. Le pregunto, doctor, ya me lo eché al hombro, pero estamos hablando con el doctor Diego Bali, coordinador de hemoterapia del Hospital El Carmen, aquí en la provincia de Mendoza, porque mañana es el día de la donación de médula. ¿En qué beneficia, por qué es tan beneficioso para otra persona? ¿Por qué se dice que salva vidas? ¿Qué pasa cuando otra persona recibe una donación de médula? Hay casos en los que el trasplante resulta curativo para su enfermedad. Entonces, por ahí, esto que resulta tan difícil de conseguir, mientras más cantidad de donantes voluntarios existan, más amplia es la base en la cual podemos buscar compatibilidades, ¿sí? Por ahí nosotros estamos inscriptos como donantes, y nunca vamos a tener un receptor con el que seamos compatibles, ¿sí? Pero si esa base se aumenta, es más fácil por ahí buscar compatibilidades con algún receptor. Ujú. Diego, la última pregunta, y desde ya agradecer muchísimo tu aporte. Estamos hablando de una tecnología, un proceso relativamente nuevo para la historia de la medicina, o esto ya lleva años de investigación y comenzó hace bastante tiempo. Esto ya lleva bastante tiempo, se han ido mejorando las técnicas de extracción, como te decía en un principio, eran Ujú. por punción de la cresta ilíaca, hoy se hacen por técnicas de aféresis, ¿sí? Y bueno, Ajá. actualmente en Mendoza está abierto el centro de trasplante de células progenitoras en el Hospital Central. Bien, Se bien, habilitó este año. bien.
Bien, ahí ponemos cortito, Vitu, perdón que me metí en el tema de los mensajes. Concientizar tema médula ósea, dicen desde acá de Mendoza, Diego. Diego, gracias por la paciencia del principio. La verdad teníamos muchas ganas de que esto viniera de primera fase, de primera línea con un profesional. Así que desde ya, muchísimas gracias al doctor Diego Valli, que es coordinador de hemoterapia del Hospital El Carmen. El Día Nacional del Donante de Médula Ósea, porque hay otro día que es mundial. O sea, tenemos 2 días para concientizar acerca de este beneficio para todo ser humano. Diego, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo muy grande. Hasta las 14, El Interactivo. Costó, Vitu, costó, pero ahí lo teníamos al doctor de primera línea. Ahí está, lo teníamos al doc. Costó, pero teníamos muchas ganas de charlar con él y bueno, esto que te digan